Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar una charla que en principio, bueno, hemos trabajado e investigado mucho porque la epicondilitis lateral, la clásica epicondilitis, es una patología pues extremadamente frecuente, pero que sabemos poco de ella. Es decir, es como decía Jordi Palau antes, es muy fácil diagnosticarla, diagnostica cualquiera, le metes el dedo y le duele, pero sabemos poco, porque cuando hay muchos tratamientos para tratar una patología y ninguno va bien, o va bien uno sí, o en otro no va, tenemos más de 10 o 12 tratamientos diferentes para esta patología, pues se plantean cosas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? El tendón epicondilio tampoco ha estado lo suficientemente valorado para la importancia que tiene, porque genera cantidad de horas y jornadas perdidas laborales, y nos genera también muchísimas incapacidades eh, eh, totales, permanentes. Entonces, bueno, como es un tema que a Eugenio, a mí y a Nacho Jaén, que también está aquí, y a Javier de la Fuente, pues que nos preocupa, porque yo hago ecografías en la Mutua todos los días, pues de 20 ecografías, pues 4 o 5 son epicondilitis, sobre todo porque queréis saber si es laboral o no es laboral, si es enfermedad profesional o no, y después saber un poco pues qué tipo o qué grado de epicondilitis, porque no todas son iguales. Entonces, bueno, estamos trabajando mucho, mucho la verdad en ese tema, y yo, bueno, que hago más de 1000 epicondilitis al año, tengo ya una casuística ya de más de 3000 o 4000 de epicondilopatías laterales grabadas, estudiadas y con informe, pues me empiezo a reconsiderar los conceptos de esta epicondilopatía. Lo que os voy a traer aquí son cosas de mi cosecha y cosas que hemos investigado con Eugenio y con Nacho Jaén y con el doctor de la Fuente también. Voy a exponer la charla, aunque son las formas clínicas y la clasificación, e intentar, aquí con Javier intentamos siempre clasificar las cosas, porque clasificarlas supone tenerlas ordenadas y saber cómo tratar cada patología según el grado de severidad o por la etiología. Entonces la charla se titula Formas clínicas y clasificación, o intento de clasificación de la epicondilitis, porque todavía no lo hemos publicado. Pero quiero hablaros de nuevas consideraciones anatómicas del tendón extensor conjunto que hemos ido averiguando, la técnica de exploración, cómo explorar un tendón conjunto extensor, el diagnóstico diferencial, que como ha dicho el compañero Jordi Palau, es bestial, es impresionante. Nos comemos muchas epicondilitis, que son otras patologías, como vais a ver. Y después, bueno, las formas de epicondilitis, ¿no? Las formas de epicondilitis, porque hay unas cuantas. Y los datos ecográficos que consideramos en un informe que debemos de poner, que es muy sencillo, y la propuesta de esa clasificación lesional. Bueno, quien no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra, ¿eh? Esto siempre lo ha dicho el maestro Yoda y lo he dicho yo, que soy el maestro de Valius. Entonces, vamos a intentar saber qué es lo que estamos viendo, porque yo tenía compañeros especialistas en ecografía y decían, es que odio hacer una ecografía del epicóndilo, porque no lo veo, no lo entiendo, o no sé qué es lo que voy a encontrar. Fijaros, ya en el 2010, pues el grupo con Martinoli, entre este grupo de sabios en el European Society of Musculoskeletal Radiology, pues ya sacaron un protocolo, ¿no? Bueno, de cómo explorar el codo. Las imágenes, eh, ya en el 2010 nos decían cómo explorarlo, pero no nos decían mucho más. Fijaros las imágenes del 2002. ¿eh? Esto era lo que se veía con los equipos del 2002. Decían, claro, la sensibilidad de la ecografía y la especificidad es de un 64, un 67% del ultrasonido frente a la resonancia, que es del 100%. Claro, no se ve nada. Entonces es lo que vamos a intentar. Ahora se ve más que la resonancia. ¿eh? Y, y veréis, y con los nuevos equipos y sabiendo lo que buscamos, sabiendo lo que vamos a buscar, entenderemos las lesiones.
Un repaso muy rápido a la anatomía del codo lateral. Pues tiene la articulación al fondo, los ligamentos por encima y el tendón extensor conjunto, que son 4 tendones, que como conoceréis son el extensor carpi radialis brevis o segundo radial, el extensor digitorum communis, el extensor digiti quinti del quinto dedo, el extensor carpi ulnaris. 4 tendones, 4 músculos que van a ir a un tendón único en el epicóndilo. Y luego está ahí el anconio, pues que tiene cierta, no se sabe todavía que tiene cierta participación. Pero lo que es el quinto, yo no sé si se ve, no se ve el ratón. Lo que es el extensor longus y el brachialis, el brachioradialis, son supracondilios, no forman parte del tendón. Estudiamos de esta manera el codo. En esta posición, ahí tenemos los ligamentos y me posiciono. No tendrás Carlos, no tendrás un puntero. Es que no, como me ha puesto la pantalla del moderador, no se ve, no se ve no se ve el ratón. Es un poco lata. Ah, sí, sí está aquí, ¿no? Por aquí anda. Vale. Pero no lo veo yo. Bueno, lo veo en la pantalla. Bueno, entonces tengo aquí el profundo al tendón extensor conjunto, el ligamento colateral radial, que tiene 3 componentes. Sí, gracias. He conseguido sacar el ratoncito aquí, pero bueno, me va bien también. Sí, sí, gracias. Es decir, tiene 3 componentes: el colateral radial, el colateral ulnar radial, que vaya a un tubérculo al cúbito, y luego tengo el anular. Ese es el complejo ligamentario que va a tener mucha importancia también en las epicondilitis. Aquí, en este corte, debajo del tendón conjunto, veo el ligamento colateral radial. ¿Qué es lo que vamos a ver? Pues en el corte transversal voy a ver como una hoja de bisturí, ¿veis? Y en el corte longitudinal, una hoja de bisturí. En el corte transversal lo tenéis ahí, ¿ves? Vemos la articulación y el tendón. Y en el corte transversal veo pues como un tricornio, como una chapela de torero o una boina vasca. Es lo que vamos a tener que intentar ver. Y lo que veo es que es homogénea. ¿Veis? Es homogénea en toda su estructura, con estos puntitos en sal y pimienta que llamábamos, con la fibrilaridad, hiperecogenicidad e hipoecogenicidad. Y después, como es un tendón, pues que tiene una anchura, lo barro de radial a cubital y voy a ver que es diferente en el lado cubital, que es más plano, más hiperecoico, y las fibras son más paralelas, que en el lado radial, que se abomba un poco. Entonces esto nos puede hacer esta primera disección, que lo hacíamos con Eugenio Cerezo al principio, que decíamos, tiene una zona radial, una intermedia y una cubital, una zona superficial y una profunda, el tendón, cuando queríamos delimitar las lesiones. Ya veremos que no es exactamente así, que luego por aquí entra el extensor digitorum communis, el brachioradial está aquí y el anconio en el otro lado. Esto es un poco más así, ¿no? Cómo entran los tendones, pero lo vamos a ver anatómicamente enseguida. El lado radial es es más hiperecoico, muy fibrilar, muy recto, no se suele lesionar habitualmente, y el lado radial es un poquito más abombado, un poco más hipoecoico, y como veremos tiene más cosas dentro. Esta es la configuración de esa chapela que os he comentado. Por eso tenemos que hacer el estudio el estudio barrer de medial a lateral. Y fijaros, vemos muchas cosas aquí. Vemos muchas fibrilaridades. Con los nuevos equipos, pues empezamos a ver que ese tendón tiene varias cosas dentro. Hicimos un estudio en el 2009 con trabajadores sanos, con el doctor Cerezo, con el doctor de la Fuente, de cómo era la estructura y los vasos del tendón común, para ver cómo era un tendón conjunto sano
y definimos una arteria recurrente radial que tenía su importancia, cómo es la ecogenicidad, qué mide un tendón normal. Y después con Nacho Jaén hicimos también, y con Eugenio Cerezo, otro estudio muy importante con 479 codos con la actividad laboral, deportiva, ocio, con la arteria epicondilia, de cómo es un tendón en la población general. Y veíamos que el tendón, si ha tenido historia de epicondilitis, pues tenía anomalías morfológicas, tenía y con la edad también se empezaban a ver más bonis spur y más alteraciones que en los tendones que no habían tenido historias, es decir, un tendón sano sin historia pues no tiene, podemos decir que está sano ecográficamente, excepto de la edad, porque conforme va pasando la edad, pues una persona, el tendón como se utiliza en la vida diaria, pues le tiene un sobreuso normal, ¿no? Pues bueno, aquí viene el kit de la cuestión que quiero que entendáis y que esto es una de las aportaciones que hacemos a la ecografía y es con esta imagen, que quiero que os quedéis con ella, que es como un boomerang, ¿veis? Que es la entrada del carpi radialis brevis, que viene desde aquí hasta aquí, a configurar el tendón. ¿Veis? Vemos esta estructura, va cogiendo, ahora aquí está el final muscular del segundo radial y aquí está el extensor digitorum communis, el extensor de los dedos. Ya sabéis que la epicondilitis lateral, sobre todo las pruebas que hacemos es la de extensor del carpo y la de extensor de los dedos, porque fundamentalmente el extensor conjunto se nutre del extensor radial y del extensor de los dedos. ¿Sí? Ah, perdón. Sí. Sí, vale, eso es. Esta sería la estructura que viene del extensor radial corto, que viene desde aquí. Esta es la musculatura. Y este se empieza a formar un tendón que tiene esta forma y empieza a coger fibras del extensor común de los dedos y del extensor radial. Y va yendo hacia adentro. Fijaros cómo se nota dentro, es como un tendón dentro de otro tendón. Es decir, el tendón radial viene por aquí, esto es el poquito músculo radial que queda, y este es el extensor común de los dedos, y ahora va a entrar hasta su inserción. Eso desde el lado radial. Desde el lado cubital, que le tengo aquí, me van a entrar, por el lado radial han entrado el extensor, el segundo radial y el extensor digitorum communis, que son los frecuentemente más afectados en la epicondilopatía lateral y que los puedo ver. Desde el lado radial, cubital, veis aquí, me va a entrar el extensor del quinto dedo, que está aquí, y el extensor ulnaris, carpi ulnaris, que van a entrar por el lado cubital, que suele ser el menos afectado, pero puedo ver sus dos tendoncitos entrar, como vamos a ver ahora. Esto, comparado con lo que teníamos antes, que era esto, pues fijaros la diferencia que supone. Ahora no veo aquí. Es decir, tengo aquí el tendón del extensor carpi ulnaris, el extensor digiti quinti y el extensor radial que se va también aportando fibras del extensor digitorum communis. Es casi como un manguito que va haciendo sobre el ligamento anular y va a configurar ya veis aquí cómo se ve, lado cubital, el extensor cubital y toda la zona radial. Me recuerda estos tres componentes a las chuletas que se comieron estos dos gamberros la última vez que estuve con ellos. Muy bien. ¿Cómo hacemos la técnica de exploración? Pues poniendo el brazo sobre la camilla en ángulo recto como si fuera a coger un vaso y hacemos los cortes transversal y longitudinal. Y vamos a buscar
estos tres círculos que van a ser el extensor común de los dedos, el extensor del quinto dedo y el extensor ulnar, o sea, el extensor, vamos a ver, común de los dedos, el del quinto y el extensor cubital ulnar. Y vamos a ver cómo este es el extensor común de los dedos, este círculo, este pequeñito que es el extensor del quinto y este que es el extensor cubital que están sobre el supinador, estos se van a integrar en el tendón extensor conjunto. Van a ir formando estos tendoncitos pequeños y este boomerang, que ya lo hemos visto antes, porque el radial entra desde aquí. Esto es el radial corto, que está casi indistinguible de la masa aquí del radial largo. Fijaros, aquí está la aponeurosis del radial corto, este es el radial largo y este es el extensor común de los dedos. Es decir, vamos viendo cómo se van ingresando en ese tendón conjunto todos los tendones en el epicóndilo. ¿Os acordáis que en la segunda corredera teníamos estos dos tendoncitos? El extensor carpi radialis brevis y el extensor longus. Entonces, si los sigo desde la muñeca, haciendo este barrido, veré esta estructura con dos tendones intramusculares, que son, vamos a ver, el tendón, aquí tengo el braquiorradial sobre la arteria y el nervio radial, y aquí tengo los dos tendones intramusculares del corto y del largo que desaparecen. Ahora, para el corto, empezar a hacer un tendón proximal que va a entrar en esa especie de boomerang, para ingresar ahí. Lo veremos ahora un poco mejor cuando veamos la inserción de los supracondilios. Fijaros, vuelvo a tener lo mismo. Aquí tengo los tendones intramusculares del carpi radialis longus en esta zona, el brevis en esta y aquí el braquiorradial. Fijaros, se ha abierto la musculatura. Esta zona diferente es que se abre el músculo en torno al tendón central del longus. ¿Veis? El longus es esto, este es el tendón central del longus, hasta que desaparece. Y este rafe es la división voy para atrás y hacia adelante para que se vea, ¿veis? Todo esto es radial corto hasta aquí y este es radial largo con su tendón que va a desaparecer, ¿veis? Y aquí se empieza a meter en el tendón el que os comento. Aquí ya este cambio de fibra, que se parece un poco a una fibra más abigarrada, es la del braquiorradial, que también el supracondilio termina ya de insertarse el radial largo en supracondilio aquí y tengo el braquiorradial, que es esta fibra que veremos que se inserta a la altura casi del canal de Lotem, sobre el nervio radial. La eco normal versus la ecodinámica es muy importante. Perdonad, fijaros, ¿por qué? Porque muchas veces pedimos una resonancia y como está apuesta la fibra, no se ven este tipo de roturas. Yo aconsejo hacer, además de los cortes que hemos hecho, hacer una ecodinámica para ver cómo se abre estas roturas profundas y que nos evidencian una lesión mucho más importante. ¿Veis? Que no las vemos en estático, porque pasa de ser una lesión casi grado 1 a ser una lesión pues grado 4. Y el diagnóstico diferencial de la epicondilopatía, que esto nos pasa mucho, cuando duele la cara lateral del codo y que ya lo ha adelantado antes Jordi Palau, ¿qué nos podemos encontrar? Un montón de cosas. Y la verdad es que yo me he comido alguna desinserción del tendón distal del bíceps porque le dolían el epicóndilo y solo me pedían a ver si tenía epicondilitis para una enfermedad profesional. O algún interoso posterior. Ahora
toda epicondilopatía, miro siempre el tendón distal del bíceps, miro la articulación y miro el interóseo posterior, porque podemos tener fracturas ocultas, la osteocondritis disecante del capitellum, lesión del ligamento colateral ulnar radial, que he visto una hace poco, que se ha tenido que operar y que la resonancia daba negativa, el síndrome del túnel radial, una plica sinovial, osteoartritis. Fijaros, esta es cortesía del doctor Palau, como epicondilitis, osteocondritis del capitellum, problemas de la cabeza del radio, tendinopatías del tríceps, está, y sobre todo la estrella, que es el nervio interóseo posterior, nos pueden dar patología de dolor epicondilio lateral. Fijaros aquí, fracturas ocultas. Todos estos son casos que me han mandado a mí como epicondilitis y que se ha visto luego en la ecografía. Fijaros aquí la fractura que tenía este paciente de la cabeza del radio, ¿eh? Y te los mandan para descartar una epicondilopatía. La osteocondritis, veis la lesión aquí, condral, en el capitellum, en las radiografías también, el choque, el pinzamiento articular, más radiografías, pues también hay que pensar como causa de epicondilopatía. Las lesiones del ligamento colateral radial, vemos a veces roturas completas del ligamento colateral radial, y estas son unas que tenemos que tener en mente muy especialmente, porque a veces la epicondilopatía se come el ligamento lateral radial, veis aquí el muñón, por roce del tendón contra la articulación, y al final se queda sin, ¿veis? Abrimos y vemos directamente la cavidad articular. Y este es el ligamento colateral radial, pero tenemos también, bueno, estas son lesiones del ligamento colateral radial que seguimos viendo y estudiando, y que lo tenemos que informar de esa manera, porque ya no hablamos de una epicondilopatía normal, sino que este ligamento con este muñón y dejando expuesto al tejido subtendinoso directamente la cavidad articular, pues hay que reparar, ¿eh? Pero luego esto es muy bonito también, la inestabilidad rotatoria posterolateral por rotura del ligamento colateral ulnar, la banda ulnar del radial, que se hacen estas pruebas que a veces son difíciles de salir. Vemos esto en ecografía en el tendón sano, y sin embargo este es un caso que he tenido hace poco muy bonito, que yo veía roto el tendón, perdón, el ligamento ulnar con avulsión aquí en la inserción del tubérculo sublimis, lo veis, con el ligamento artefactado, y se le hizo una resonancia y resultó normal. Y yo decía, no, pero se veía que se le salía lo que era la cabeza. Él refería inestabilidad, ¿no?, del codo. Se le hizo una artroresonancia y vio que había ausencia completa de esa banda ulnar, o que había una retracción con avulsión, y el cirujano, cuando abrió, que la operó una doctora de la Mutua, vio que efectivamente lo que había dicho la ecografía y que la resonancia había desmentido, para que veáis la potencia de la ecografía, tenía razón, y había que reparar ese ligamento, por la inestabilidad que quedaba. Síndrome meniscoide también, como veis, que lo ha comentado el doctor Palau. Y después el síndrome del interóseo posterior, pues que es la estrella pues en esta exploración, y este es nuestro amigo Jorge, un máquina. Muy bien, bueno, este es un caso de un intereso para que veáis cómo haciendo una epicondilitis podemos ver a veces estos engrosamientos del nervio en la arcada de Frost, y que nos dan el diagnóstico, o en este caso, que es cortesía de Javier, con una rotura completa. En ocasiones también una epicondilitis ha resultado ser pues una rotura del tendón distal del bíceps. Fijaros en serpentín, qué bonita esta imagen, cómo llega al muñón el tendón, y se ve casi en toda su longitud recogida pues en el lecho del hematoma, ¿eh? Muy bien. Pues yendo a las formas de las epicondilitis, tenemos epicondilitis traumáticas por sobreusos, la tendinitis calcificante, que ha comentado el doctor Martín Oliantes, que es la misma que la del hombro, que se puede dar en cualquier tendón del organismo, calcificaciones enterotópicas y las entesopatías.
Las traumáticas generalmente nos viene un paciente que no ha tenido nunca el codo mal, se da un golpe y le empieza a doler. Y la sintomatología es igual que las epicondilitis por sobreuso. O por un sobreesfuerzo, un día hacen un esfuerzo especial, tienen un chasquido y podemos tener o una rotura del extensor digitorum communis, como veis aquí, en la zona de arriba, a ver, esto es una lata. ¿Veis? En esta zona, la zona del extensor común de los dedos, pues se encuentra afectada, ¿eh? Esta zona, que es por donde entra el extensor común de los dedos. Podemos tener roturas del radialis brevis, como podemos ver, estamos hablando de las traumáticas agudas que afectan a la epicondilitis. Esta es una rotura del extensor radial corto, ¿eh? Son duran mucho, dan mucha lata y son bastante complicadas porque hacen unas laceraciones muy importantes y son, como digo, traumáticas y bastante latosas. O puedo tener una rotura del tendón extensor conjunto, como veis, prácticamente una rotura completa, como es aquí, veis el corte que se produce. Sí, dime. Siempre me cortas a mí. Siempre me chapas a mí. Si empezó hace 2 minutos. Bueno, pues vamos con otros tipos de roturas del extensor. Otros tendones también, como el radial largo, como podéis ver, también se puede afectar y, y nos produce sintomatología epicondilia. Y otros tendones, como el anconio, el extensor carpi radialis longus o el extensor cubital del carpo, como es aquí, este es el anconio que está roto, este es el extensor cubital que está roto y el longus que ya lo hemos visto roto. Es decir, todos estos tendones que van a la inserción o por encima de la inserción y que son traumáticos agudos, pues tenemos que tenerlos en mente. Luego, las lesiones por sobreuso, que es la clásica epicondilitis de la que tenemos en la consulta, lo que vamos a ver es hipocogenicidad, aumento de grosor, lo que hemos estado viendo, ¿no? En todas las charlas de estos días. Alteraciones de la ecoestructura, la heteroecogenicidad, ¿eh? Y vamos a hacer las pruebas. Y fijaros, si hacemos una extensión del carpo y no le duele, vemos que no está afectada la zona del radialis brevis, pero si hacemos una extensión de los dedos y le duele, vemos que está afectada la zona del extensor común de los dedos. Con lo cual, este estudio pormenorizado de cómo entra cada tendón en el extensor conjunto nos es muy útil, ¿eh? Y veremos cómo la lesión pues se ajusta a la zona, en este caso es cubital, la lesión cubital, que son mucho más raras, incluso con alteraciones insercionales, como podéis ver. Es una lesión cubital casi pura, enfrentada a las lesiones radiales, que vemos aquí, ¿veis? Lo que os comentaba, aquí. Como este tendón que entra del carpi radialis brevis, como tiene líquido alrededor, este que viene por aquí, y es el que se encuentra afectado. Muy bien. Bueno, y lo podemos ver también en el corte longitudinal, como en vez de ser una banda fibrilar hiperecogénica, pues como tiene esa afectación. La tendinitis calcificante, como la del hombro en la que se hace barbotaje, fijaros cómo podemos hacer también un lavado del codo cuando tenemos una tendinitis, pues igual que las del hombro, que debuta además igual con un intenso dolor, con rubor, y podemos hacer un lavado pues de esa calcificación, enfrentada con las calcificaciones que siempre son de la zona radial. ¿Veis ahí cómo están en la zona radial? Vamos a ver. Aquí veis, siempre están en la zona del extensor carpi radialis brevis
aunque aquí las veamos en longitudinal dentro del tendón, pero siempre son radiales. Entonces, ¿qué datos ecográficos tenemos que considerar? ¿Qué nos puede aportar la ecografía en la exploración del tendón extensor conjunto? Pues si hay dolor, si hay simulador o no, la descripción ecográfica, la zona de afectación, la dureza o elasticidad y si es agudo crónico y un intento de clasificación. Y lo que vamos a estudiar es la morfología, el grosor, la cogenicidad, si hay tendinosis y roturas, calcificaciones, dónde se encuentra la lesión, cómo es la huella insertiva, si hay osteofito superficial, si hay peritendinitis, el Doppler y últimamente la elastografía. Entonces aquí tenemos un tendón engrosado y hipoecoico, este es el normal, este es el contralateral. Vemos si hay zonas hiper o hipoecogénicas mayores o menores de 2 milímetros para intentar hacer una clasificación. Vamos a ver calcificaciones, como os he comentado, intratendinosas siempre en el lado radial. Yo siempre las veo lo que es en el extensor carpi radialis brevis, y vamos a ver alteraciones estructurales como roturas del tendón de este tipo, de desinserciones pues muy importantes. Y después, en ocasiones, solo es el peritendón el que está afectado, con lo cual el tratamiento, esto nos lo da el Doppler color, como vemos como solo se restringe a la zona peritendinosa, con lo cual igual el tratamiento con una pequeña inyección a ese nivel nos podría solucionar. Y lo que es la morfología ósea, tendríamos el bony spur y las alteraciones corticales o de la huella insertiva, también nos van a decir si la gravedad de esa lesión. Respecto al Doppler, hemos visto cómo se comporta, y lo publicamos, esta arteria recurrente radial, que da una arteria epicondilia, que es la que va a nutrir, si es de baja resistencia o de alta resistencia, nos dice si va a ser una alteración crónica o una alteración degenerativa. Y podemos medir el índice de resistencia intra y extratendinoso. Ese es un caso muy bonito de la semana pasada, que era, fijaros, veo cómo entra como si fuera una fuente. Aquí tiene pues 0, casi 0,8, un poquito más hacia el tendón, ya ha bajado lo que es el índice a 0,69 y aquí ya está en 0,50. Dentro del tendón, esa angiogénesis me produce un Doppler de baja resistencia que me está diciendo pues que haya un intento de vascularización, de neoangiogénesis patológica en principio, que intenta reparar, pero lo que me hace es perpetuar la lesión. Fijaros cómo el Doppler está en torno al tendón carpi radialis brevis, ¿veis? Que es generalmente donde vamos a encontrar la afectación de la epicondilitis. Y en la elastografía, en el strain, en la primera, que era por presión, teníamos que lo rojo era sano y lo verde estaba ablandado, y nos coincidían con los valores, el blando era con baja resistencia y con un hiperaflujo de la recurrente radial. La elastografía de este tipo se ha sustituido por la nueva, el ShareWave, los nuevos softwares electrográficos de las casas electrográficas. Antes nos decían que un tendón duro, este es duro, ¿veis? Es un tendón duro que ha tenido una rotura longitudinal, pero tiene un IR alto, con lo cual me dice que no es degenerativo a pesar de la rotura. Esto lo hacíamos con lo que era la elastografía antigua, que era cuantitativa, pero estas son las nuevas elastografías cualitativas que nos van a dar ya, nos dan una numeración, una secuencia numérica. Es un avance bastante importante en los tendones y que nos va a ayudar a definir mejor pues la dureza, como lo que habló Carles Pedretti el otro día de la UTC. Para terminar, las entesopatías, que Eugenio el año pasado me dijo pues que también la teníamos que meter en este grupo, pues también las vemos asociadas, ¿no? Esas microcalcificaciones insercionales y alteraciones de la huella insertiva. La entesopatía es la unión con el hueso de las fibras. Aquí tengo fibras óseas, aquí fibras tendinosas, y esta es la unión entesopática, que es la entesopatía pura que se produce en otras ocasiones.
Bueno, para terminar, como propuesta de clasificación lesional, la resonancia solo dice leve, moderada, severa. Nosotros pues queremos hacer una clasificación un poco más dirigida al clínico, pues atendiendo al grosor, a la ecogenicidad, a las calcificaciones, a la alteración cortical y sacamos pues una serie de esquemas pues para ir viendo pues grado 1, un aumento ligero de grosor con hipogenicidad y con vascularización Doppler. Un grado 2, alteraciones morfológicas, mayor aumento, mayor grosor, áreas de tendinosis de menores de 2 milímetros y vascularización Doppler. El grado 3, pues alteraciones morfológicas mayores, y el grado 4 ya veis, pues desinserciones importantes del tendón, para que la persona que tenga que tratarlo pues pueda decir, estos son muchos tratamientos que hay de la epicondilitis. Si hay neovasos, utilizar sustancias esclerosantes o ondas de choque, la EPI, qué valor tiene, la fisioterapia, qué tipo, la electroterapia también, qué tipo, la proloterapia la estamos utilizando últimamente y parece que va bien para quitar el dolor. Las ondas de choque para calcificaciones en las tendinosis, PRFG, autólogo o células mesenquimales estamos utilizando también. La tenotomía con aguja, que empezamos con mucha ilusión y ahora la hemos dejado un poco olvidada de la cirugía, qué técnica. Es decir, esta clasificación, y esto somos toda la banda que hemos venido. Aquí que estamos todavía muy verdes y nos tenemos que poner a remojo. Muy bien, pues esto es todo lo que os tenía que decir.